Buenos días con todos. Mi nombre es Carlos Taboada Peña, soy presidente de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios y ahora estamos dando inicio a las entrevistas sobre el tema agroindustrial. Entonces doy la palabra al ingeniero Jaime Lescano, que es director de Agroindustrias. Bueno, muy buenos días con todos. Como me presentó el presidente, soy el ingeniero Jaime Lescano, director de Industrias Alimentarias de nuestra querida asociación. En esta oportunidad, dando inicio a nuestras charlas de conferencias de especialistas del agro, tenemos el agrado de tener acá al ingeniero Oscar Ñáñez Escorbe, ¿no? Pues muy gentilmente nos va a dar una exposición de toda su experiencia en el agro. Él es ingeniero de Industrias Alimentarias, promoción 1977 de la Universidad Agraria de La Molina. Ya tiene ya como 42 años de experiencia. Ha sido profesor de la Universidad Agraria, experto en logística, ha manejado temas agrarios, ha estado metido en temas de cuencas en Ica, en el norte, y en fin, ahora también es expositor, es conferencista en muchos lugares. Entonces, para ver más adelante, vamos a dejar con el tema de la parte de industrias alimentarias de nuestra asociación al ingeniero Oscar Ñáñez Escorbe. Por favor, ingeniero. Gracias. Buenos días con todos. Efectivamente, nosotros hemos venido trabajando en diferentes oportunidades y la vida me ha dado cierta oportunidad diferente en cada momento, no solamente para trabajar, sino empezando con el estudio, ¿no? Bien crecer agraria, a la Universidad Agraria de La Molina, a la Facultad de Ciencias, a la especialidad de meteorología, donde estuve 2 años estudiando meteorología. Y luego cambié hacia industrias alimentarias porque siempre pensando en la problemática. Yo vengo de una familia donde tengo mi padre que ha sido maestro y en todas las oportunidades que hemos tenido conversaciones, no solamente familiares, sino también con amigos, con profesores que venían a visitar el desarrollo del país. Entonces, el desarrollo del país, lamentablemente, hasta el momento, hemos perdido muchas oportunidades por los diferentes gobiernos que hemos tenido. Y en el momento, por ejemplo, que mi padre hizo una maestría en México, vino con todo un bagaje de conocimiento de lo que es la educación fundamental, que se comenzó a aplicar en el país. Pero eso solamente duró hasta una época que se cortó este tema de educación fundamental, donde se podía ir uno a los lugares, a las comunidades con equipos, con las misiones pedagógicas, ¿no? En esos equipos iban ingenieros agrónomos, zootecnistas, médicos, enfermeras y por supuesto el maestro, para levantar información de las comunidades y saber qué cosas se necesitan. Y con eso, con esa información, poder trabajar. Y él siempre me decía, ustedes que ya son profesionales deberían hacer una movilización profesional por el desarrollo del Perú. Y estoy hablando del año 70, 75, cuando yo todavía no ingresaba a la agraria. Entonces, todo eso que nos decía nuestro padre, que sentados en la mesa, los 12 hijos, mamá y papá, y algunos familiares, ha hecho que mi desarrollo, digamos, estudiantil y profesional vaya por un camino distinto al que para muchos, ¿no? No especialistas en una sola cosa, sino mirando el territorio, mirando el desarrollo y mirando cómo las poblaciones puedan desarrollarse con sus propios recursos. Lo que mi padre siempre decía, la ley educativa, lamentablemente en el Perú, no tiene un enfoque de territorio. Por lo tanto, es enciclopedista y no hay forma. Cuando hemos venido y hemos trabajado las mediciones pedagógicas, eso era el desarrollo del territorio. Porque el alumno debe saber, primero, lo que tiene a su alrededor y luego saber que con eso que tiene a su alrededor, ¿qué puede hacer? Entonces, todo eso ha quedado en el cerebro y mi padre tiene un libro que en un momento se lo voy a mostrar, que se llama La recreación del trabajo educativo de la comunidad, que es el resultado del trabajo que él hizo, del estudio que hizo en la maestría en México. Entonces, estudio meteorología, hago industrias alimentarias y comienzo a trabajar en algo que nunca pensé. Trabajé en Madre de Dios y trabajé en un tema diplomático, en la Secretaría Técnica de Integración Fronteriza. Imagínense ustedes un alumno de industria alimentaria que termina su maestría y se va a Madre de Dios a trabajar en un tema mirando todo lo que hemos aprendido en la universidad
y mirar un territorio tan abandonado como la frontera, entonces tu cerebro va comenzando a trabajar en forma distinta. Entonces vas conociendo realidades, vas conociendo gente, comunidades nativas, en el camino comunidades campesinas. Entonces estás mirando y lo que tenemos, esa sensibilidad como tenía mi familia en general, una sensibilidad social de apoyo a la ciudadanía, ha hecho que, saliendo a la industria alimentaria, teniendo escasez en esas zonas, y luego entrando, también he trabajado en el sector producción, en el sector de educación, y luego en la agricultura, me di cuenta que tantos especialistas, industrias alimentarias sobre todo, compañeros nuestros que se están en este momento, lamentablemente, peleándose un puesto como el sector salud, cuando nosotros hemos sido formados para hacer industria, es lamentable. Entonces, en ese aspecto es que, es decir, si no tenemos nosotros productos, no podemos transformar. Y nuestros ingenieros, en vez de estar produciendo, en vez de estar transformando, en vez de estar viendo el tema de los alimentos, están peleándose puestos aquí. Y es en ese aspecto que yo comienzo a trabajar en el tema del agua. Entonces, si no tenemos productos es porque no tenemos agua. Y cuando entro a Línea a trabajar en el año 2006 como director de información tecnológica, es ahí donde yo comienzo a trabajar justamente. Tuve la oportunidad de estar en China y de haber recorrido más de 30.000 kilómetros en avión y ver cómo China tiene todas las alturas llenas de reservorios, llenos de coches. Entonces, a pesar de que no podía conversar con los chinos, solamente algo de inglés, pero tú mirabas, tengo muchas fotos que he tomado del avión, y es en ese momento, cuando yo regreso en el 2006, en diciembre, el 23 de diciembre que regreso en 2006, es que ahí comienza a trabajar el tema del agua. Si nosotros no tenemos agua, no vamos a tener producción. Y luego ya viene otro momento, ¿no? Aquí comienzo a trabajar para la Autoridad Nacional del Agua, y es que más ingresos a este sistema, y es que hemos visto en las alturas del país que podemos nosotros almacenar el agua de la lluvia, que en vez de que se vaya al mar, se pueda quedar en las zonas altas, y tiene varias ventajas. Primero, que ya tenemos agua para los agricultores, micro y pequeños agricultores que nunca recibieron nada. Segundo, que esos agricultores ya no van a tener una cosecha al año, sino 2 cosechas al año. Por lo tanto, ya tienen una oportunidad no solamente de autoconsumo, sino también de poder tener alimentos para procesar, para conservar. Entonces, eso creo que es lo más importante dentro del tema del agua. Y lo segundo es que también sirve para prevenir los desastres naturales. Huaicos, avenidas, porque hemos trabajado desde el año 2015 en el tema de los proyectos de siembra y cosecha de agua, que es lo que está hoy día con grandes proyectos, no pequeños como siempre se ha hecho, ¿no? Porque esto se ha hecho en el Perú hace más de 7.000 años. Hay un artículo interesante que puedo compartir con ustedes, que ya salió publicado, y que es justamente, ¿no?, haciendo notar de que esto ya se hacía antes, pero hoy con la tecnología podemos hacer mucho más y podemos disponer para que nuestra agroindustria tenga productos para poder procesar y nuestros compañeros y colegas tengan trabajo primero. No, perdón que le interrumpa. Una pregunta, digamos, para un poco ir profundizando el tema. Primero que nada, realmente es impresionante, ¿no? Que no es solamente su actividad académica, sino su familiar ancestral y familiar, su pasado, que llega a todos los temas agrarios, y en tema de alimentaria, por ejemplo. Mucho hablamos de la agroindustria, de la agroexportación. Entonces, todos los peruanos hablamos de agroexportación, como qué bonito, qué bien, que está bien. Es tecnología, nos trae muchísima plata, de repente va a ser el segundo nivel el segundo apoyo en la billetera del Perú después de la minería. Pero ¿qué opinión le merece el tema de la industria alimentaria en el consumo nacional? Por ejemplo, los niveles de calidad. El sistema de calidad de alimentos es uno en la agroindustria, pero cruzamos la vereda y en la atención al mercado peruano todo cae. Tenemos pesticidas, residuos de pesticidas en los productos no llegan, no sabemos el tipo, digamos, de trazabilidad de la papa que comemos. Y lo que bien menciona, no hay agroindustria en la zona autónoma de calidad con el tema de inocuidad, ¿no? ¿Qué opinión le merece, digamos, de elevar la calidad de vida, del bienestar del peruano, así como lo tiene el extranjero que ponga nuestros productos? Bueno, lo que ocurre es que
nosotros en el país hemos tenido un sistema de extensión agraria que podría permitir que los agricultores tengan permanentemente a profesionales en el campo para que puedan tener ese apoyo, digamos, académico y también el mejor uso de los productos y no utilizar pesticidas, porque hay muchas formas. O sea, hay que pensar, antes de 1492, ¿qué cosa se usaba para poder fertilizar, por ejemplo, ¿no? Y hemos encontrado, y están en los huaquitos, y es justamente conocimientos. Debajo de un maicito que había, una anchoa. Entonces ya tenían ahí prácticamente la fertilización completa. Después, no había grandes cultivos, grandes monocultivos que podían trabajarse como ahora se está trabajando, ¿no? Sino los cultivos eran mixtos. Había sistemas de cultivo donde permitía que no se necesite fertilizar incluso, como por ejemplo, se sembraba maíz, se sembraba frijol y se sembraba calabaza en conjunto. Permitía, uno, que se incorpore el nitrógeno, en el caso de los frijoles, en el caso del maíz, que es una gramínea, utilizaba ese nitrógeno, y en el caso de la calabaza se ponían los surcos para que no salga la maleza. Entonces, el sistema que hemos perdido conocimiento, porque efectivamente ya hemos tenido una transculturización con la conquista, con la llegada de los españoles, y eso se ha perdido, ¿no? Entonces, sí lo podemos hacer ahora, tenemos organizado, tenemos a un SENASA que trabaja prácticamente todo el Perú. Yo que he caminado gran parte del territorio, los he visto trabajar, solamente que se necesita mayor atención y mayor presupuesto para que ellos puedan tener también la capacidad de poder formar a los agricultores, que efectivamente en muchos casos se está perdiendo, ¿no? En Agrorural, por ejemplo, Agrorural tenía oficinas descentralizadas en varios distritos, pero hoy día, lamentablemente, en los últimos 8 años, se han ido a las provincias. Entonces, ese agricultor que antes tenía la extensión agraria en su momento, digamos, disponible, ahora ya no la tiene. Y lamentablemente no tenemos técnicos profesionales que sepan de gestión en los ministerios. Y los ministerios que más están cerca es justamente el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, que deben coordinar, ¿no? Hacer trabajos coordinados y en forma conjunta. Y en ese tema, por ejemplo, cuando uno comienza a gestionar el agua, se da cuenta que necesitas tú un equipo de materia gris, de profesionales de diferentes especialidades, para que en conjunto se pueda solucionar el problema de la inocuidad, el tema de la producción, el tema de la fertilización y también justamente el tema organizativo, ¿no? Que poco tenemos. Oscar, una pregunta. De lo que has mencionado, lo que has expuesto, me parece que está destacando que debe haber una visión multisectorial, o sea, para desarrollar un territorio, no sectorial, ¿no? No sé si pudieras ampliar ese. Sí, correcto. Es justamente lo que uno va aprendiendo. Nosotros hemos tenido en los últimos años especialistas en un tema y son el top de la especialidad y una experiencia muy, muy directa. Yo, ingeniero alimentario, he querido desde el comienzo que empezó la Autoridad Nacional del Agua, que nosotros construimos en el 2007, estuvimos en un grupo y creamos el ELANA. No he podido trabajar en el ELANA hasta el año 2014, porque no calificaba para trabajar en el ELANA. Porque en el ELANA solamente calificaban los ingenieros agrícolas, los ingenieros agrónomos y los ingenieros civiles en general, en un momento, ¿no? Y luego entraron los biólogos en los temas de calidad. Pero los alimentarios no. Entonces, sin embargo, el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua tiene 6 ministerios, incluyendo el de producción, incluyendo salud, incluyendo el ambiente, incluyendo minería. Entonces, multidisciplinario, pero no se daba la oportunidad, porque efectivamente, así como el Club de la Producción, posiblemente haya también unas cofradías dentro de las instituciones que no permite el desarrollo del país, porque se quieren entre ellos nomás. Pero ahí viene justamente el tema. En estos proyectos que se denominan recuperación de los servicios ecosistémicos,
de regulación hídrica y control de erosión de los suelos, existe equipo que yo he tenido la oportunidad, por eso es que puedo hablar con autoridad. He tenido a mi cargo en el Moche 25 profesionales de diferentes especialidades. Y he tenido en el Chicama 25 profesionales. Estábamos haciendo proyectos justamente de la denominación que les he dicho hace un momento, y se necesita ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, ingenieros forestales, ingenieros ambientales, antropólogos, administradores, ingenieros alimentarios. ¿Por qué? Porque estamos viendo los territorios para ver, primero, para ver el tema del agua, para ver el tema de la forestación, para ver el tema del riego, para ver el tema de la producción. Entonces, todos en conjunto hemos podido trabajar. Eso necesitamos hacer en el país, Carlos. Bueno, quería agregar nomás algo, o sea, de lo que mencionas es interesante, hay un enfoque, cada sector ve su sector, y cuando hay, a ver, una opinión tuya, cuando hay otros especialistas, varios especialistas, de repente no conversan entre ellos, cada uno mantiene su punto de vista y su esfuerzo, ¿no? En fin, no sé si pudieras ampliar más o... No, efectivamente, o sea, lo que ocurre es de que cuando tú tienes sectores diferentes trabajando, tienes presupuesto, y el presupuesto público lamentablemente te da para que puedas tú en el sector agrario este presupuesto, pero no existe la forma, bueno, ahora ya existe, ahora les explico por qué, que puedas utilizar esos presupuestos de forma conjunta. ¿Cómo se puede hacer ahora? Justamente gestionando bien el agua. En el año 2009 se da la ley de recursos hídricos, y en el año 2010 se da el reglamento. Y en ese reglamento ya aparece la forma como se debe gestionar el agua en el Perú. Y el agua se debe gestionar en el Perú, se debe gestionar en el Perú a través de los consejos de recursos hídricos. Estos consejos de recursos hídricos justamente tienen dentro de su organización a todos los que tengan que ver con el agua dentro de una cuenca. Entonces, primero, si nosotros queremos hacer algo para nuestra casa, primero tenemos que organizarnos. Entonces, en el caso del país, tenemos que organizar el territorio. Eso felizmente ya se hizo. Se ha organizado el territorio en cuencas. Entonces, la gestión del agua va a ser por cuencas y es por cuencas. Antes era por límites políticos, pero ahora no es, porque la realidad que justamente se ha ido viendo a raíz de muchos años de trabajo es que la realidad es que la cuenca es el lugar justamente donde vive la población, se hacen los caminos, es un corredor económico, y eso permite que se puedan desarrollar los territorios y que, lógicamente, un consejo de recursos hídricos, ¿quién lo conforma? La comunidad campesina, lo conforman los regantes, lo conforman los usuarios de agua potable, los usuarios no agrarios del agua, que son la minería, todo lo que son recreación. Tienes ahí a la universidad como representante, tienes a los colegios profesionales como representante, tienes también a un representante de los alcaldes que son elegidos, tienes ahí a la ANA y el gobierno regional. Es potente. Y hoy día podrían, lógicamente, incorporar. Una última, el tiempo es un poco, como siempre, ingrato. Quiero hacer una última pregunta y después quiero pedirle que, por favor, como buenos ingenieros, vamos a recibir unas conclusiones categóricas, claras y concisas de tu parte, de tu experiencia. Entonces, mi última pregunta es esta, ¿no? Nosotros vamos a una tienda por departamentos, ¿sí? Compramos tilapia, exuray y una serie de pescados que se dan el lujo de venir desde la China, en una travesía por barco que le puede durar 1 mes, 2 meses, y llega en cajas congeladas. Te das el lujo de comprarla de cualquier tienda por ejemplo, en tu casa, y mañana en la tarde los estás friendo y lo comes sin ningún problema. Eso nosotros no podemos hacer. O sea, como está en este desarrollo de cuencas, sería posible también entrar en el desarrollo, digamos, de la acuicultura, por ejemplo, tener en las zonas altominas, en los espacios que han desarrollado de cochas en el norte, en el sur, por ejemplo, pozas de crianza de tilapias, truchas y los pescados nuestros de las zonas altominas donde la altura lo permita, pero a la vez en el desarrollo tendremos que tener mini túneles de congelación y mini plantas de encerado. Entonces podríamos darnos el lujo de recibir una caja de trucha congelada de la zona alta de Ica para comer en Lima sin ningún problema. Si ya China demuestra que lo puede hacer con 2 meses de travesía y nosotros no podemos hacerlo pues con una diferencia de distancia de 48 horas. ¿Qué opinas de ello? Y luego te agradecería unas conclusiones para
Bueno, en el Perú sí lo podemos hacer, lógicamente. Lo que pasa es que tenemos dirigentes que no conocen el territorio. Si no conocen el territorio, no saben qué cosas puedes hacer. Solamente vendes cebo de culebra. Y eso hemos tenido lamentablemente en los últimos años en casi todos los gobernantes que han pasado por la Casa de Pizarro. Entonces, y además, no solamente eso, sino que los que tienen como apoyo, que deberían conocer el territorio, también deberían estar pensando en el desarrollo. Pero vemos que no, nadie piensa en el desarrollo y sí podemos hacerlo. O sea, lo ha dicho en varias oportunidades especialistas, estudios, el 85% del agua que cae hacia la vertiente del Pacífico se van. Esas aguas, en algunos lugares donde se ha trabajado, en los proyectos de Chincha, por ejemplo, Chavín, en los proyectos de la zona alta de Ica, ahora en las zonas altas de La Libertad, en esas cochas y demás reservorios se está haciendo piscicultura. Y no solamente es la piscicultura, sino el agua que asegura la producción agrícola. Y esa producción agrícola, si tú la procesas y tienes ahí parte que no es para el consumo humano, sino para el consumo animal, tienes ganadería, tanto menor como mayor. Y luego tienes, eso sigue recalando, necesitas tu abeja, ya tienes todo una producción de miel. Y yo creo que el ejemplo más directo que podemos nosotros demostrar o mostrar es Porcom. Porcom se gesta en el año 1975, le dan a una cooperativa que estaba conformada por gente religiosa, entonces ellos no permitieron parcelar y dijeron vamos a trabajar en conjunto. Y están en YouTube, pueden encontrar muchos videos sobre el tema de Porcom y podemos hacer una colección cuando ustedes quieran sobre el tema. Muchos forestales hablan de que fue un fracaso por el tema de la madera, pero no por el tema del desarrollo del territorio, del desarrollo de la gente, porque hoy día ese lugar, por ejemplo, tiene forestación, tiene madera, saca madera 10 o 15 trailers diariamente, tiene apicultura, tiene ganadería, tiene artesanía y lógicamente tiene turismo. Podrán decir que es un fracaso, pero no hay nada mejor que eso. Ya sé, pues, Tu conclusión es Oscar. no, pero con respecto a lo que he dicho de la trucha, y existen de repente intentos con cierto éxito. Se le come trucha acá desde Huancayo, pero ¿cómo sistematizar y mejorar? Es el tema de yo trabajo en manufactura muchísimo. No tenemos túneles. Una cosa es almacenamiento congelado y otra cosa es congelamiento del túnel. En un túnel tú llegas a punto medio de menos 20 grados, ese producto ya te dura tranquilo pues, para manejarlo en cadena de frío intermedia. Pero si tú vas a ir con el producto fresco a un congelador cualquiera, lo mueves 2 días y eso está valorado. Así es. Para ver justamente ese tema, en el que efectivamente nosotros ahora en el país tenemos prácticamente electrificación en todo. Sí lo podemos hacer, pero necesitamos autoridades que se comprometan con su población votante, porque es un tema netamente político. Si nosotros tenemos 1.800 y pico distritos y 192 provincias, donde tenemos autoridades electas que no se preocupan por su territorio, como yo lo he podido comprobar últimamente, que estoy viajando para ver estos proyectos, para informarles a los gobernadores, a los alcaldes, provinciales y distritales, de que existe esa oportunidad, sobre todo en las zonas de las alturas, que puedan tener agua permanente y puedan desarrollar su pueblo. En algunos casos, perdón, pero yo solamente estoy miércoles y jueves. Los otros días estoy en Lima. Entonces, ese es un alcalde, es una autoridad. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de esta entrevista, Jaime y Carlos? De que nosotros debemos organizar nuestro territorio. Felizmente ya existe una organización por cuenta. Segundo, debemos elegir mejores autoridades para que se comprometan con el desarrollo del territorio. Tercero, necesitamos hoy día en las universidades, primero en las escuelas primarias y secundarias, se les enseña a los chicos de qué es lo que tienen a su alrededor, para qué sirve y con eso cómo pueden vivir. En la transculturación que hemos tenido, hemos perdido mucho. Y yo creo que por último necesitamos gente que tenga mucha sensibilidad social y pensando siempre en el desarrollo. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Interesante, los temas son abundantes. En la APIA tenemos especialistas, pero
para seguir conversando. Muchas gracias. Es todo. Gracias. Gracias.